con el contenido de la sesión. Vale, pues empezamos con ello. Bueno, de nuevo, buenos días a todos y a todas, que he visto que os habéis conectado algunos ahora en estos últimos segunditos. Me presento, aunque muchos y muchas seguramente ya me habréis visto en nuestros webinars o habremos tenido reuniones con vosotros. Mi nombre es Marta González de Herrero, soy responsable del Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente de ADESA. Ya sabéis que a través de este departamento llevamos a cabo, cada vez que lo vemos relevante para vosotros, una serie de webinars gratuitos, ¿vale? A los que podéis acceder porque quedan grabados, como os he comentado antes, con el objetivo. Normalmente lo hacemos con el objetivo de acercaros el contenido de las normas, ¿no? y de las obligaciones legales, bueno, que consideremos relevante porque pues, han entrado en vigor o van a entrar en vigor más pronto que tarde, y vemos que pueden tener un impacto en las organizaciones del sector alimentario, ¿no? y en nuestros clientes. Entonces, siempre a través de estos webinars solemos acercaros pues, de una manera práctica y lo más sencilla posible el contenido de estas normas a vuestras organizaciones. En este caso, es cierto que este webinar no va a ser impartido desde una perspectiva tan puramente teórica o tan puramente jurídica, ¿vale? Al principio, sí que es verdad que hablaremos un poco a grandes rasgos y de manera un poco general y superficial de las obligaciones en materia de desperdicio alimentario que os pueden afectar, ¿vale? Para que las tengáis un poco claras, pero sobre todo nos centraremos en esa parte, en esas claves prácticas, para poder elaborar y que podáis implementar de manera correcta un plan de prevención del desperdicio de alimentos, ¿vale? Como os comentaba, en mayo del presente año, si no me equivoco, creo que fue a finales de mayo, impartimos ya un webinar específico centrado en los puntos clave y las obligaciones y plazos que recoge la ley contra el desperdicio de alimentos, ¿vale? Que tenemos ahora en vigor y de la cual se desprende la obligación de contar con estos planes de prevención del desperdicio alimentario. Por lo tanto, en caso de que queráis ahondar más en las obligaciones que recoge esta ley, podéis acudir a YouTube y ver este webinar con este contenido que es mucho más detallado, ¿vale? Es un webinar donde explicamos únicamente al detalle las obligaciones que aplican a las empresas de la cadena alimentaria en materia de desperdicio alimentario. Así que podéis acceder a él y si tenéis cualquier duda al respecto, por supuesto también contactar con nosotros directamente y os damos respuesta. Pero como comento, este webinar está más centrado en esas claves prácticas, ¿vale? Entonces, lo hemos intentado hacer desde una perspectiva pues más práctica, menos teórica, con el objetivo de que podáis entender en qué consisten estos planes, cuál es su estructura y sobre todo qué principios o qué pasos tenéis que realizar o vais a tener que realizar para cumplir con los mismos, ¿no? Y para contar al final en vuestras organizaciones con planes realmente efectivos, prácticos y que sean útiles, ¿no? Entonces, empezamos un poquito directamente con los aspectos clave y los plazos de aplicación de la ley, ¿vale? De la ley 1/2025. Ya sabéis que es una ley que entró en vigor se publicó en abril del presente año, con el objetivo básicamente de establecer una serie de obligaciones y medidas para reducir el desperdicio de alimentos, tanto a nivel de empresa como a nivel de hogar, ¿vale? Esta ley se publica pues, por una clara necesidad de implementar un sistema más sostenible en materia de desperdicio de alimentos. Lo comentamos en el webinar que impartimos en mayo. Los datos realmente son abrumadores y ahora que estamos asesorando a las empresas desde hace varios meses en materia de desperdicio y estamos realizando mediciones, son también abrumadores no solo en los hogares, sino dentro de las empresas, ¿no? Vemos la cantidad de desperdicio que se genera y las organizaciones muchas veces no son conscientes, porque si no hay medición no hay control, ¿no? Y si no hay control, pues no podemos establecer medidas para reducir. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave? ¿Cuáles son estas exigencias que recoge la ley contra el desperdicio de alimentos? Lo primero es el establecimiento de una jerarquía de prioridades, ¿vale? Lo que nos dice la ley es que todos los agentes de la cadena alimentaria, digo todos los agentes de la cadena alimentaria, lo especifico y refuerzo esta idea. Aquí entran desde productores, distribuidores, transformadores, hostelería, todos los agentes que forman parte de la cadena alimentaria, excepto las microempresas, es decir, empresas de menos de 10 trabajadores, y excepto las pequeñas explotaciones agrarias que cuenten con menos de 50 empleados, tienen que cumplir en todo caso con esta jerarquía de prioridades, ¿vale? ¿Y qué nos dice esta jerarquía de prioridades? Pues nos dice que vosotros en las empresas tenéis que implementar todas las medidas que estén en vuestra mano y todos los recursos que estén en vuestra mano con el objetivo, primero, de tratar de prevenir en la medida de lo posible el desperdicio de alimentos, ¿vale? En segundo caso, en caso de que
haya una parte de los alimentos que no hayáis podido prever que se destinen como desperdicio o lleguen a convertirse en un desperdicio, pues porque haya excedentes, porque haya fallos en cualquier punto de la línea de producción, por ejemplo. El siguiente paso, si no hemos podido prevenir, es donar esos excedentes de alimentos para consumo humano, ¿vale? Y ahora os explicaré un poco, muy brevemente, cuáles son las condiciones que tienen que tener estas donaciones, ¿vale? Porque es otra de las obligaciones que recoge esta normativa. En caso de que no hayáis podido prevenir este desperdicio y tampoco hayáis podido donar esos excedentes de alimentos para consumo humano, por los motivos que sean, pues ya nos iríamos al siguiente escalón, que sería, bueno, yo destino mis excedentes a subproductos para alimentación humana, ¿vale? A transformar esos productos no vendidos que sigan siendo aptos para consumo humano. Pues, por ejemplo, si yo soy un productor de frutos rojos y no puedo donar esos alimentos para consumo humano por el motivo que sea, pues quizás puedo destinarlos a otra industria para que los utilicen, yo qué sé, para hacer compota o para hacer mermelada, lo que sea, ¿vale? En caso de que esto tampoco se pueda, pues porque no se cumpla con los requisitos, por ejemplo, de seguridad alimentaria que son exigidos, nos iríamos al siguiente escalón, que es destinar esos excedentes o ese desperdicio para la fabricación de piensos para la alimentación animal, ¿vale? También ya sabéis que para esto se tienen que cumplir con una serie de requisitos. En caso de que tampoco se pudiera, pues nos iríamos a destinar ese desperdicio para la transformación para usos industriales. En su defecto, si tampoco podemos destinarlo a este fin, nos iríamos a, bueno, ya entraría la consideración de residuo, ¿vale? Entonces, el primer escalón dentro de considerar este desperdicio como un residuo sería destinarlo a la obtención de compost, ¿vale? De compostaje o a la valorización energética a través de la incineración, por ejemplo. Y en caso de que tampoco se pueda, ya nos iríamos al último escalón, que sería la eliminación en vertedero, ¿vale? Entonces, todas las empresas que estéis dentro de estas características de aquí, es decir, agentes de la cadena alimentaria, que no seáis microempresa y no seáis una pequeña explotación agraria, tenéis en todo momento que cumplir con esta jerarquía de prioridades y en caso de que os hagan cualquier inspección tenéis que poder demostrar que realmente la estáis cumpliendo, ¿vale? Una de las medidas o uno de los métodos para poder demostrar ante clientes, stakeholders e incluso, por supuesto, en la administración pública, que cumplís con esta jerarquía de prioridades es a través de los planes de prevención del desperdicio de alimentos, ¿vale? Que ahora hablaremos de ellos. Estos planes, ¿para quiénes son obligatorios? Me imagino que muchos de los que estáis aquí, si estáis en este webinar, es porque ya habéis detectado que tenéis la obligación de contar con estos planes a partir del 2 de abril del año 2026, del próximo año. Pero por si acaso hay alguna persona que no está al corriente de esta obligación y no sabe si realmente le aplica o no, que es verdad que a pesar de que los sujetos obligados creo que están bastante claros, ¿no? Y están bastante bien reflejados en la norma. Todavía hay muchas dudas al respecto. Una de las dudas que nos encontramos es, por ejemplo, alguna empresa que tiene una producción o una actividad de transformación muy concreta que ya pone todas las medidas posibles para prevenir ese desperdicio, incluso que cumple ya con la jerarquía de prioridades y muchas veces nos preguntáis, oye, yo a pesar de ello tengo que seguir haciendo, tengo que seguir teniendo estos planes. La respuesta es que sí. Sí, siempre y cuando seáis un agente de la cadena alimentaria, ya sea, como he comentado antes, desde producción, distribución, transformación, etcétera. Siempre y cuando no seáis microempresa, no seáis pequeña explotación agraria y además contéis con establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados de superficie, estáis obligados a contar con este plan. Aunque tengáis una operativa muy, muy sencilla y ya tengáis controlado todo el flujo, tengáis calculado ese desperdicio, estáis implementando medidas, todo eso hay que documentarlo, ¿vale? La complejidad del plan se diferirá un poco en base a las características de vuestra organización. Para algunas empresas va a ser mucho más sencillo y para otras empresas va a ser mucho más complejo, ¿vale? Redactar estos planes y documentar toda esta gestión del desperdicio alimentario en vuestras organizaciones, ¿vale? Pero aplica, como comentaba, eso a todos los agentes de cadena alimentaria, que no sean microempresas, que no sean explotaciones agrarias y a esos establecimientos de menos de 1.300 metros cuadrados en caso de empresas que no dispongan de venta al público o con una superficie útil de exposición y venta al público inferior o igual a 1.300 metros cuadrados en caso de que sean empresas de venta al público. En esos casos no estáis obligados. Si no cumplís con ninguna de estas excepciones, estaríais obligados a contar con este plan. ¿Desde cuándo? Como he comentado, desde el 2 de abril del año 2026. Quedan, si no me equivoco, 5 meses, ¿no? Justo 5 meses y un día. A ver, como comentaba antes, la elaboración de estos planes va a diferir mucho de las características de vuestra organización, pero nosotros,
A las empresas a las que se lo estamos elaborando y les estamos ayudando con la elaboración del plan, estamos calculando, estamos barajando un plazo de 4 o 5 meses. Depende mucho, como os digo, del tamaño de la empresa, características, instalaciones, líneas de producción, etcétera, pero barajamos un plazo medio de unos 5 meses aproximadamente, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que aunque lo veamos un poco lejano, pues hay que ponerse ya con ello, ¿vale? Porque en teoría son 5 meses lo que quedan, por lo tanto, lo ideal sería arrancar ya para tener un plan sólido y para tener un plan efectivo y completo, ¿vale? ¿Cuáles son otras obligaciones aparte de la jerarquía de prioridades y aparte de contar con este plan a partir del 2 de abril? Bueno, pues tenemos otra serie de obligaciones que aquí os las he puesto de manera resumida, ¿vale? Como os comentaba en el otro webinar, profundizamos un poco más en todas ellas, pero no es el objetivo de este webinar. El hecho de firmar acuerdos de donación de excedentes, ¿vale? Estaréis obligados a firmar estos acuerdos de donación de excedentes, ya sea con ONGs, con entidades sociales o con bancos de alimentos, todos los agentes de la cadena de valor, excepto las microempresas de menos de 10 empleados, las pequeñas explotaciones agrarias de menos de 50 trabajadores y los establecimientos de menos de 1.300 metros cuadrados, ¿vale? Si no estáis dentro de estas excepciones, también tenéis la obligación de firmar estos acuerdos de donación de excedentes. ¿A partir de cuándo? El mismo plazo que para la elaboración del plan, a partir del 2 de abril del año que viene, ¿vale? Del 2026. Tened en cuenta que estos acuerdos no se pueden hacer de manera libre, es decir, tienen que tener, la normativa nos exige que tienen que tener un contenido mínimo, ¿vale? Se tienen que incorporar una serie de cláusulas y una serie de cuestiones a estos acuerdos de donación, pues el tipo de producto que vais a donar, tiene que quedar muy, muy claro, ¿no? Y muy bien determinado las responsabilidades de cada una de las partes, ¿no? De la empresa que dona y de la empresa que recibe la donación y otra serie de cuestiones. Y aparte de firmar estos acuerdos de donación de excedentes, las empresas vais a tener que llevar un registro de donaciones, ¿vale? Un registro interno donde vayáis documentando qué producto habéis donado, en qué fecha, en qué condiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que en caso de que os lo pidan, pues podáis presentarlo y podáis justificar que efectivamente estáis cumpliendo con esta obligación. Por lo tanto, en el tema de los acuerdos de donaciones de excedentes, nosotros os recomendamos dos cosas. Hemos visto empresas que donan excedentes y no cuentan con estos acuerdos, son las menos, pero sabemos que existen, por lo tanto, en esos casos, ya sea que estéis donando ahora o que vayáis a donar en un futuro cercano, tenéis que elaborar estos acuerdos, ¿vale? Nosotros luego comentaré, pero os podemos, por supuesto, ayudar a redactar estos acuerdos con todas las cláusulas que exija la normativa pues, para que cumpla, ¿no? con los requerimientos legales. Y los que ya contáis con acuerdos de donación, que también me consta que sois muchas las empresas, tenéis que adaptarlos a esta nueva legislación, ¿vale? Sería revisar esos contratos, que también, por supuesto, podemos ayudaros nosotros desde ADESA, revisar esos contratos o esos acuerdos de donación y ver si hay que incluir alguna cláusula para adaptar su contenido a los requerimientos y a las condiciones concretas que nos exige la ley, ¿vale? Otra de las obligaciones es que afecta únicamente a los establecimientos de hostelería, excepto, por supuesto, a los de buffet libre, es el hecho de facilitar a los clientes o ofrecer a los clientes envases reutilizables o reciclables, ¿vale? Para que se puedan llevar esa comida sobrante y que no acabe convirtiéndose en un residuo, en un desperdicio en los propios establecimientos de hostelería, ¿vale? Esta obligación ya está en vigor, ¿vale? El hecho también de no poder impedir la donación, ¿vale? Vosotros no podéis, en teoría, ya sabemos que esto es un punto muy controvertido y es una obligación, bueno, que sobre todo cuando trabajáis para marcas blancas, etcétera, hay determinados supuestos en los que es complejo, porque incluso en vuestros contratos en muchas ocasiones ya tenéis establecidas estas cláusulas, ¿no? Donde se impide de manera además directa, ¿no? y explícita la donación de esos alimentos. Es cierto que la normativa establece que no se puede impedir la donación, ¿vale? No puede estar establecida esta prohibición en ningún documento contractual, ¿vale? Por lo tanto, ahí, bueno, sabemos que es un punto controvertido, pero pues hay que tratar de llegar a un acuerdo. Esto es aplicable para todos los agentes de la cadena alimentaria y ya está en vigor, ¿vale? Y por último, colaborar para cuantificar. Puede ser que os hagan inspecciones. La competencia para las labores de vigilancia y control la tienen las comunidades autónomas, ¿vale? No sabemos todavía, porque no está determinado, si va a ser sanidad, si va a ser medio ambiente, pero en cualquier caso, sea quien sea el departamento que os haga la inspección, si os pide cuantificar el desperdicio, vosotros vais a tener que facilitar esa cuantificación, ¿vale? Colaborar para poder cuantificar ese desperdicio.
Y esa obligación también está en vigor. Bueno, explicado un poco de manera general y superficial cuáles son las obligaciones que aplican, pasamos ya a las claves prácticas para elaborar e implementar el plan, ¿vale? De prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. En esta primera diapositiva os hemos querido poner un poco los objetivos que coinciden un poco con los beneficios que ofrece el hecho de tener un plan, ¿vale? Porque muchas veces, en muchas ocasiones, pues bueno, muchas empresas lo veis como una mera obligación legal, pero realmente hay muchísimo más allá, ¿vale? Contar con estos planes tiene muchísimo más impacto positivo, por supuesto, no solo a nivel interno, que ahora lo veremos, sino también a nivel externo, ¿vale? En principio es muy importante y muy relevante mencionaros la cuestión económica, ¿vale? Es verdad que elaborar un plan, ya sea que lo elaboréis vosotros internamente o que contéis con un apoyo externo, como puede ser ADESA, bueno, pues tiene un coste, lógicamente, de recursos, de tiempo, de dinero, pero es cierto que es que tenemos datos ya, es decir, con otras normativas no tenemos datos sobre los ahorros económicos que se pueden generar por cumplir con una obligación, en este caso sí, ¿vale? Y en este caso, reducir, no contar con el plan, sino implementar el plan y reducir el desperdicio de alimentos genera un ahorro económico brutal. Tenemos cifras brutales de muchas empresas, de clientes nuestros y no clientes nuestros, ¿vale? Que han implementado estos planes y que realmente han conseguido disminuir muchísimo el desperdicio de alimentos y por lo tanto ahorrar mucho, mucho dinero, ¿vale? Recursos económicos. Al final tenéis que pensar que si un producto que iba a ser puesto en el mercado se acaba convirtiendo en desperdicio, vuestra empresa no solo va a dejar de captar ese valor al venderlo, ¿no? Sino que también pierde todo el dinero que ha invertido en su elaboración, en la compra de esa materia prima, en la energía que ha consumido para elaborarlo y además, en muchos casos, debéis pagar para su eliminación, porque si ese desperdicio actualmente lo estáis gestionando con un gestor de residuos autorizado, os va a cobrar por la recogida, por la retirada de ese residuo, ¿no? Por lo tanto, se ahorra por esas tres partes, ¿no? Por lo que no dejáis de ganar, por el dinero que invertís en su elaboración y luego en su puesta en el mercado, y también os ahorráis ese pago por la gestión de esos residuos. Por lo tanto, en esto quiero hacer mucho hincapié porque realmente el beneficio que vemos en casos reales es abrumador, ¿eh? De verdad. Muchas veces no somos conscientes, bueno, no sois conscientes las empresas de la cantidad de alimentos que desecháis, porque bueno, en el día a día es gota a gota, y si no está medido y no está contabilizado, pues no sois conscientes, ¿no? Luego cuando se contabiliza, se consigue reducir, se consigue prevenir y se consigue ver ese ahorro, pues es muy satisfactorio. Otro de los beneficios y otro de los objetivos, pues obviamente cumplir con la legislación, ¿no? Cumplir con esta norma y con esta exigencia en concreto. Y bueno, pues en caso de que os hagan alguna inspección, poder corroborar y poder demostrar que estáis cumpliendo con la normativa y también pues evitar que os impongan una sanción económica por su incumplimiento, ¿vale? Otra cuestión es el impacto que tiene a nivel social. Al final, siempre me gusta explicaros el concepto del sistema insostenible o poco sostenible en materia de alimentación. Tenemos que tener en cuenta que los alimentos que actualmente se desechan serían suficientes para nutrir a todas las personas que se encuentran en situación de malnutrición o incluso de desnutrición. Entonces, no tiene sentido que se estén desechando tantísimas cantidades de alimentos en hogares, pero también mucho en empresas, viendo la realidad que tenemos bueno, en otros países, incluso en nuestro propio país, ¿no? O sea, no puede ser que se tire tanto, que se desperdicie tanto alimento cuando hay personas que no tienen para comer, ¿no? Entonces, el sector alimentario actualmente se puede considerar como parte del problema, pero realmente es parte de la solución de esto, ¿no? Y ha de considerar este impacto social y ha de implementar esfuerzos pues, para garantizar el derecho a la alimentación, ¿no? Y poner ese granito de arena en, bueno, yo si tengo excedentes, pues intento darles una salida en base a esa jerarquía de prioridades lo más lógica posible, ¿vale? Y luego, por supuesto, los impactos ambientales y los beneficios que tiene el hecho de reducir este desperdicio, ¿no? Al final tenemos que pensar que tanto cuando producimos como cuando procesamos, como cuando ponemos en el mercado un alimento, implica un gasto de recursos, ¿no? De recursos que además son limitados, como gastar agua, gastar el uso de tierras, ¿no? El uso de combustibles, de fertilizantes, invertir todos esos recursos, que en muchas ocasiones, como comentaba, son recursos limitados para que luego ese alimento acabe siendo desperdiciado, acabe siendo desechado, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces tenemos que elegir al final soluciones que sean más sostenibles antes de destruirlos, ¿no? Con todos los recursos que se han invertido en general
generarlos, ¿no? Y en tratar de ponerlos en el mercado. Por lo tanto, ya veis que los beneficios y los objetivos de contar con estos planes son diversos y se pueden ver desde 4 perspectivas diferentes, pero que están conectadas entre sí, ¿vale? Bueno, pasamos ya un poco al contenido de los planes, ¿no? Muchas veces nos preguntáis o nos presentáis incluso planes que tenéis hechos de hace meses o años, bueno, que tienen cierto contenido porque en su momento lo habéis estructurado de cierta manera, ¿no? O los que queréis arrancar con la elaboración de estos planes, pues no sabéis qué estructura o qué contenido tiene que tener. Comentaros, la ley no indica que estos planes tengan que tener una estructura concreta, ¿vale? Lo que sí que nos dice es que se deben incluir una serie de contenidos mínimos, se deben reflejar una serie de cuestiones mínimas. Estas cuestiones mínimas serían objetivos, personas responsables, medidas preventivas, medidas implementadas según esa jerarquía de prioridades que hemos comentado anteriormente, y luego medición y seguimiento de estos planes, ¿vale? Eso es lo mínimo que debe contener si queremos cumplir con la normativa. Si queremos realizar, y ahora lo veremos, si queremos realizar planes realmente efectivos que os sirvan y que no, su objetivo no sea meramente cumplir con la ley y ya está, sino tratar de reducir ese desperdicio realmente para ahorrar costes, ¿vale? Vamos a tener que incluir algunas cositas más. Nosotros cuando elaboramos estos planes no nos quedamos en esto, ¿vale? Esto sería el contenido mínimo exigible, que así lo determina la normativa, ¿vale? Y luego muchas veces nos preguntáis respecto a los objetivos. Cuando nosotros realizamos planes de otro tipo, como por ejemplo los planes de ecodiseño de envases, tenemos en cuenta una serie de objetivos en base a lo que nos dicen las normas, ¿no? Las normas establecen pues, que para el año X se tiene que reducir esto en tanta cantidad. En este caso, esta ley no exige unos objetivos concretos, pero es cierto que tenemos una directiva, que es la Directiva de la Unión Europea 2025/1892, que todavía no se ha traspuesto a los ordenamientos jurídicos internos, pero bueno, tenemos, no sé si son 20 meses desde su publicación para la transposición por parte de los gobiernos a la normativa nacional y sí que establece unos objetivos de reducción del desperdicio de alimentos, ¿vale? Para el año 2030. Entonces, nosotros, cuando elaboramos estos planes, o si los elaboráis vosotros, lo ideal es tener en cuenta estos objetivos, porque aunque ahora la ley como tal no nos pida contar con unos objetivos concretos, no nos dice que para el año 2025 ya estamos, para el año 2027 tenemos que reducir un 50% el desperdicio en las organizaciones. No establece estos objetivos la ley, pero sí que es verdad que esta directiva sí que establece unos objetivos para el año 2030. Entonces, desde nuestro punto de vista, es absurdo hacer un plan ahora donde no se tengan en cuenta esos objetivos que recoge la directiva y dentro de unos años tener que ponernos las pilas, rehacer el plan desde cero para poder adaptarnos y llegar a esos objetivos, ¿vale? Lo ideal es tenerlos en cuenta para poder que nos sirvan un poco de guía hacia dónde, qué objetivo final queremos conseguir, que puede ser más ambicioso, que el que recoja la directiva, pero le vemos que tiene mucho más sentido. Entonces nosotros cuando os ayudamos a elaborar estos planes tenemos esto en mente. Vamos a tratar de adaptarnos al contenido de esta directiva para poder llegar a esos objetivos, ¿vale? Es cierto que luego cuando se transponga al ordenamiento jurídico nacional puede que sea un poco más restrictivo. Si, por ejemplo, la directiva nos dice que se tiene que reducir el 10% en el procesamiento y en la fabricación de alimentos, pues igual luego cuando se transponga se establece un 12%. No lo sabemos. Entonces, por ahora yo estaría a los objetivos de la directiva, ¿vale? Pasamos ahora a explicaros, como ya hemos visto un poco la estructura, ¿no? y los puntos clave que tiene que tener este plan. ¿Cuáles son las fases para elaborar y para poder implementar planes de las pérdidas del desperdicio de alimentos de manera efectiva? Lo primero es ver si te aplica la norma, ¿vale? Lo hemos explicado en la primera diapositiva y además es una cuestión que en este caso está bastante clara. No nos ocurre como en otras normativas ambientales, que son muy complejas y que nos cuesta incluso determinar cómo se enmarca esa empresa dentro de esa normativa en concreto y cuáles son las obligaciones que le aplican. Aquí está bastante claro. Si no eres microempresa, no eres pequeña producción agraria
Y si tu establecimiento o tus plantas superan los 1.300 metros cuadrados de superficie, directamente tienes que hacer este plan. En caso de que haya alguna organización al que no le aplique la norma, por supuesto no quiere decir que no pueda hacer estos planes. Es altamente recomendable realizar estos planes, aunque sea de manera más sencilla en caso de que no se aplique, ¿vale? Igual no centrándoos tanto en la medición o no de manera tan profunda, quizás, porque al final, bueno, tenéis esa voluntariedad y es simplemente un compromiso que adquirís pues para reducir el desperdicio, reducir el impacto ambiental y ahorrar costes, ¿no? También podéis hacerlo, pero lo primero sería tener claro si os aplica o no la ley, para saber también cómo abordar estos planes. Si os aplica, tendréis que abordarlos tal cual lo exija la norma, y si no os aplica, pues de manera un poco más libre, ¿no? El siguiente paso, que para nosotros es el más importante, casi tanto o más, diría que la propia elaboración del plan, es el diagnóstico, ¿vale? Tiene que haber siempre un diagnóstico, una medición. Ahora voy a explicar un poco qué principios o qué pasos concretos se trabajan en ese diagnóstico previo. ¿Para qué? Para luego poder elaborar un plan que sea efectivo y que sea útil para vosotros. No le vemos sentido a que contéis con un plan que se ha hecho un poquito a lo loco, ¿no? Estableciendo así unos objetivos y unas medidas según os va viniendo a la cabeza, y que luego contéis con ese plan y lo metáis en un cajón, ¿no? O que lo intentéis implementar y que no sea efectivo a la hora de implementarlo porque los objetivos que habéis establecido los habéis establecido un poquito a ojo. Entonces, ese diagnóstico previo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a ver la cantidad de alimento que desperdiciamos, cuáles son esos puntos críticos, cuáles son esos puntos donde se genera el desperdicio, cuáles son las causas del desperdicio, si son evitables, si no son evitables. Tener también un conocimiento de los flujos de proceso. Nos va a dar esa foto inicial en materia de desperdicio para saber, vale, mi empresa dónde genera ese desperdicio, y teniendo esa foto es ya con la cual vamos a elaborar el plan, ¿vale? Elaborar el plan sin tener ese diagnóstico previo es muy complicado. ¿Se puede hacer? Pues sí, sí que se puede hacer, pero al final lo vamos a establecer sin unos datos que nos vayan guiando y sin saber por dónde tirar. Y luego también a la hora de hacer el seguimiento, si no contamos con esta foto inicial, no vamos a saber desde dónde partimos. No vamos a saber que en el año 2025 mi empresa generaba esto, los puntos críticos eran estos, las causas eran estas. Entonces, va a ser mucho más difícil para vosotros realizar ese seguimiento de cumplimiento del plan, porque si habéis puesto que queréis reducir el desperdicio en un 15% para el año 2030, va a llegar el 2030 y como no tenéis datos del desperdicio que generabais cuando elaborasteis el plan, va a ser mucho más complejo, ¿vale? Entonces, diagnóstico muy importante. Con ese diagnóstico es con el que hay que ya ponerse a elaborar el plan. Y en ese plan, ahora veremos un poquito, bueno, pues debe contener el contenido que hemos dicho, pero se tienen que establecer pues objetivos estratégicos, medidas, acciones, hitos, responsables, plazos, recursos. Y una vez que tengamos ese plan, tenemos que implementarlo. Como comentaba, no tiene sentido meterlo debajo de un cajón porque habréis invertido tiempo y dinero en redactar un plan que luego no os valga para nada. Entonces, es el proceso de implementación. La implementación es más sencilla si realmente los objetivos que se han establecido y las acciones, primero, están bien documentadas y se han seleccionado teniendo en cuenta las características de vuestra organización, los recursos que vais a poder invertir de tiempo, de dinero, de personal, todo eso, ¿vale? Entonces, la implementación va a ser más sencilla si realmente en la elaboración del plan se han tenido todas estas cuestiones. Y por último, y no menos importante, el seguimiento, ¿vale? Es muy importante hacer un seguimiento para ver esa evolución del plan, si realmente se está cumpliendo o no, y luego veremos un poquito más al detalle qué contempla el seguimiento y qué os recomendamos nosotros para tener un seguimiento efectivo. Entonces, pasamos ya a los pasos para elaborar y implementar este plan. Lo hemos distribuido en unos 10 fases, ¿vale? Unos 10 pasos que vais a tener que dar. Desde el establecimiento de objetivos estratégicos hasta la verificación, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tendríamos la determinación de esos objetivos estratégicos. Ahora vamos a ir uno a uno explicándoos qué tenéis que trabajar en cada uno de estos pasos. La determinación o la designación de un equipo de trabajo, ¿vale? Tenéis también que analizar y determinar muy bien esos flujos de proceso de vuestra organización. Pasaréis ya a la cuantificación, a la determinación de las causas de ese desperdicio y a otros datos relativos, bueno, vamos a poder sacar los datos de esa cuantificación. Pasamos ya al análisis de los puntos críticos y luego la formación, el seguimiento que os comentaba antes, la comunicación y por último la verificación, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos paso a paso para que podáis ver
qué pasos tenéis que seguir y más o menos qué requisitos o qué cuestiones que tenéis que tener en cuenta en cada paso. El primero es muy importante y es el establecimiento, la determinación de los objetivos estratégicos, ¿vale? Al final, estos objetivos estratégicos nos van a servir, bueno, pues de guía, ¿no? Nos van a dar una dirección de hacia dónde tiene que ir nuestro plan a lo largo de toda la fase de trabajo, a lo largo de todos estos 10 pasos. Entonces, bueno, aquí hemos puesto que es como una especie de la columna vertebral de todo el plan, ¿vale? Va a determinar el enfoque del mismo, la dirección del mismo y guía todas las actividades, ¿vale? Estos objetivos estratégicos hay que tratar de que siempre estén alineados con los objetivos estratégicos de la empresa, ¿vale? Incluso si tenéis planes de reducción de residuos donde se incorpora, aunque de manera muy detallada, el tema del desperdicio alimentario, ¿qué objetivos estratégicos habéis determinado para elaborar esos planes de residuos? También se pueden utilizar, ¿vale? Entonces, recomendamos que siempre estén alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. Normalmente aquí en esta fase entran mucho los directivos, ¿no? Porque al final son un poco los que nos van a guiar y nos van a dar esa visión de esos objetivos estratégicos de la organización en general. Entonces, estos objetivos al final responden a esas motivaciones, ¿no? ¿A qué ha llevado a vuestra empresa a elaborar el plan? Que pueden ser cuestiones legales, oye, mira, a mí porque es que simplemente porque me lo exige la norma y ahí me quiero quedar. Bueno, pues entonces en ese caso vamos a ir a establecer unos objetivos muy poquito ambiciosos, ¿no? Siempre cumpliendo con lo que nos pide la normativa. O a mí la cuestión económica, yo quiero ahorrar costes o cuestiones sociales o también medioambientales. Por ejemplo, quiero contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible porque luego quiero presentar una memoria donde pueda demostrar a mis stakeholders que realmente he contribuido a este y a este ODS, ¿vale? O el hecho de, pues es que yo pretendo que mi empresa consiga un certificado ambiental concreto. O simplemente quiero responder a las exigencias de consumidores o de mis clientes, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero, establecimiento de objetivos estratégicos. Pasamos ya al segundo paso, que sería determinar un equipo de trabajo, ¿vale? En la determinación de un equipo de trabajo va a depender básicamente el tamaño de la organización, un poco cuál sea su organigrama. Entonces nosotros cuando realizamos estos planes siempre os pedimos que nos expliquéis un poco el organigrama de la organización para saber cuántos departamentos tenéis, si es una empresa pequeña, si es más grande, bueno, cuáles son las responsabilidades de cada uno, para poder determinar esas personas, esos perfiles o esos departamentos que van a tener que trabajar el plan, ¿vale? Sobre todo que estén mano a mano en la elaboración del mismo, ya sea que se haga internamente o con nosotros, ¿vale? Entonces, normalmente nosotros solemos establecer un equipo fijo de trabajo y luego, pues quizás perfiles o departamentos que puedan aportar de manera puntual en alguna de las fases de la elaboración del plan, ¿vale? Porque sea más relevante contar con algún perfil en concreto en un momento determinado del proceso de elaboración del plan, ¿vale? Entonces, la elección de ese equipo pues, va a depender mucho del tamaño, como comentaba, de los recursos, de la complejidad y de los objetivos estratégicos que se hayan definido, ¿vale? Entonces, es cierto que aunque el plan, hay que determinar este equipo de trabajo que va a ser el responsable de seguir todos los pasos para elaborar el plan, es cierto que a pesar de ello recomendamos que toda la organización esté al tanto de su puesta en marcha, ¿vale? Para garantizar que funcione. Esto no tiene sentido, luego veremos porque en las formaciones esta cuestión se tiene que comunicar, por supuesto, tanto en sentido ascendente como descendente, pero sí que incluso en la propia elaboración del plan, bueno, recomendamos que esto se haga extensivo un poco a toda la organización, ¿no? O a más departamentos o a más perfiles o a más personas de las que únicamente van a estar trabajando con el plan, ¿vale? El tercer paso sería bueno, definir los flujos de proceso, ¿vale? Y describir de manera muy detallada los flujos de proceso. Dentro de este paso, además de bueno, definir muy bien los flujos de proceso, vamos a tener que describir muy bien y tener muy bien detectados la lista de materias primas que utilizáis, su origen, todas las líneas de producción, desde la recepción de materias primas hasta la expedición final, los productos que se producen, que se transforman o que se comercializan y el destino de esas pérdidas de alimentos que se generan en vuestra organización, ¿vale? Así como bueno, las cantidades, coste anual, localización geográfica, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en esta fase es tener muy claro los flujos de proceso de vuestra organización y documentarlos, ¿vale? El cuarto de los pasos o el cuarto de los principios sería pasar ya a la cuantificación. La cuantificación no puede hacerse a lo loco, ¿vale? Porque entonces no va a tener sentido y va a salir algo que no es el objetivo. Entonces, para realizar la cuantificación, lo primero es tener claro cuál va a ser el alcance de la cuantificación, es decir, qué productos y qué líneas vamos a cuantificar, vamos a analizar.
¿Qué periodo vamos a utilizar para la cuantificación? Oye, los 2 últimos meses, el último mes, el último año, porque podemos sacar datos de manera sencilla, y con qué nivel de detalle vamos a hacer esa cuantificación, ¿vale? Es decir, un poco el alcance de la cuantificación. Una vez que ya hemos determinado el alcance, pasaremos a la metodología de la cuantificación. Respecto a la metodología, lo que vamos a tener que analizar es pues, qué indicadores vamos a utilizar para la cuantificación, qué métodos vamos a querer utilizar para cuantificar, qué datos tenemos ya disponibles. La respuesta a todas estas preguntas nos va a hacer seleccionar una metodología de cuantificación concreta, ¿vale? Y esta va a diferir, pues depende del tipo de empresa, de las características, del tamaño, de los procesos, etcétera. Nosotros al final, cuando elaboramos estos planes, en la fase esta de diagnóstico, lo que hacemos es analizar muy bien, tras esos flujos de proceso bien definidos, ayudaros a escoger la metodología de cuantificación, incluso prepararosla en muchos casos que más se adapte a vuestra organización. En base también a en qué puntos encontráis, porque es verdad que hay empresas que no tenéis nada hecho, porque no habéis estado obligados hasta ahora a ello, no habéis cuantificado nada, no tenéis detectadas las causas, desconocéis por completo cómo está actualmente el desperdicio alimentario en vuestras organizaciones, pero muchas otras sí que tenéis bastante adelantado, ¿no? Incluso ya realizáis alguna medición, bueno, tenéis X documentos, X registros, bueno, pues también esto sirve un poco para establecer esa metodología. Y ya una vez que tengamos el alcance de la cuantificación determinado y la metodología, ya pasaríamos a comenzar a cuantificar. Entonces aquí se elaborarían todos esos registros para comenzar a registrar pues qué, quién, cómo, cuándo y por qué, ¿vale? Se está generando ese desperdicio. Entonces aquí es muy importante también, pues bueno, formar al personal para la toma de esos datos, para que se tomen de manera correcta y luego recopilarlos y analizarlos, ¿vale? Una vez que hemos cuantificado, lo que tenemos que hacer es profundizar en esas causas de desperdicio. Vale, yo ya sé cuánto he cuantificado, pero ¿por qué? ¿Por qué he cuantificado? Entonces, aquí se analizan los resultados de esa cuantificación para poder determinar cuáles son las causas de esas pérdidas de alimentos en nuestra empresa, ¿vale? Hay que reflexionar sobre la categoría o las características de esas causas, si son causas regulares, si son cuestiones accidentales o puntuales, si son causas internas, si son externas, si son operacionales, si son comerciales, ¿vale? Porque esto nos va a dar muchos datos para poder enmarcar esas causas y poder en base a ello tomar medidas de prevención y de reducción. Y una vez que tengamos las causas y sus características detectadas, pasaremos a reflexionar sobre, vale, ¿qué objetivos puedo implementar yo para tratar de abordar la problemática, ¿no? Estas causas que me están generando el desperdicio? Entonces, se empieza por establecer esos posibles objetivos cuantitativos, los hitos y qué medidas o qué acciones concretas de prevención y reducción vamos a implementar teniendo en cuenta pues, la viabilidad, por supuesto, de estas acciones, ¿no? Y una vez que tengamos ya establecido esto, ya definiremos un programa completo con esas acciones concretas de prevención, ¿vale? El siguiente paso sería la detección de puntos críticos. A ver, es cierto que pueden existir puntos en el sistema donde se generan pérdidas que no se pueden reducir ni prevenir porque se generan por causas que salen de nuestro control, ¿no? Entonces, por mucho que nosotros pongamos toda la voluntad del mundo dentro de la empresa para poder evitar las pérdidas en ese punto en concreto, no está en nuestras manos. Entonces, es muy importante detectar estos puntos críticos con el objetivo de poder actuar de manera inmediata y poder evitar en la medida de lo posible que en esos puntos se genere desperdicio o, si se genera, porque es inevitable, poder revalorizarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, de cada punto crítico que se haya detectado, tenemos que detectar los motivos. Oye, ¿por qué este es un punto crítico? ¿Por qué se genera? ¿Qué es lo que tenemos fuera de nuestro control? También tenemos que establecer un límite crítico en el que se determina que ese punto crítico es inaceptable, ¿vale? Es decir, poner un límite, determinar una serie de medidas correctoras para reaccionar en caso de que ese punto crítico haya superado ese límite que nosotros hemos establecido y luego establecer en base a esto unas actividades de vigilancia y control, ¿vale? Sobre dichos puntos. El siguiente de los pasos sería la formación, muy importante, ¿vale? Esta suele ser una pregunta que soléis hacer bastante y es lógico porque hay bastantes dudas al respecto. ¿Es obligatorio que mi empresa tenga una formación en materia de desperdicio? Pues a ver, os doy respuesta ya porque seguro que luego surge. La ley no nos dice que las empresas tengáis que otorgar a vuestros trabajadores, empleados, una formación en concreto, ¿vale? Lo que sí que nos dice es que tenéis que garantizar que vuestros empleados estén formados y sensibilizados en materia de desperdicio alimentario. Entonces, ¿que tenéis que hacer un curso concreto? No, pero que tenéis que poder demostrar
y garantizar que vuestros empleados están capacitados y cuentan con conocimiento suficiente en materia de desperdicio y gestión de las pérdidas del desperdicio de alimentos? Sí, ¿vale? Entonces, es muy importante esta parte de formación, no solo para poder cumplir con esta obligación indirecta de la norma, sino también pues para poder elaborar y aplicar el plan de manera efectiva, ¿vale? Entonces, para poder establecer qué formaciones, qué contenido van a tener las formaciones, a quién van a ir dirigidas, siempre recomendamos pues identificar primero las tareas o las responsabilidades de aquellas personas que, bueno, que tengan mayor incidencia en el tema de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Identificar también esas necesidades de formación, en qué nivel, ¿no? tienen los trabajadores y trabajadoras de mi empresa en materia de desperdicio de alimentos y luego identificar también el perfil de los trabajadores, ¿vale? Tenemos también el tema del seguimiento, ¿vale? Al final el seguimiento es sumamente importante tras la implantación del plan, bueno, pues para ver de manera continuada cómo va evolucionando el plan, ¿vale? Porque si no, puede que os pase como pasa en muchas ocasiones. Bueno, que el plan está hecho, pero que si no le damos un seguimiento, pues por mucho que sea un plan maravilloso, que hayáis invertido muchísimos recursos, tiempo y dinero en él, si no se le da un seguimiento continuado, sabemos que suele quedar en el olvido, porque al final las tareas del día a día, pues como a todos, nos van comiendo. Entonces, igual lo último que tienes en mente es aplicar ese plan que me hizo ADESA hace o que hicimos hace un año. Pues el seguimiento continuo es sumamente importante, ¿vale? Para justamente comprobar la correcta evolución y la correcta implementación del plan, ¿vale? Entonces, el seguimiento debe hacerse, os hemos puesto aquí un poco los pasos. La recopilación de la información generada, documentar el seguimiento de las acciones, ¿vale? Que quede bien reflejado y documentado, hacer un seguimiento también de la vigilancia y control de los puntos críticos y de las medidas correctoras que se han implementado y luego hacer un seguimiento también de la formación, ¿vale? Si se han realmente impartido las formaciones que habéis determinado incluso en el plan o al inicio mientras se estaba elaborando, etcétera, ¿vale? Entonces, el seguimiento es igual de importante que la elaboración del plan. Porque sin el seguimiento, ya os digo que puede que quede en el olvido. Entonces, de esa manera nos garantizamos una continuidad en esa evaluación y, bueno, pues que sea realmente un plan efectivo, ¿no? Y que haya servido para algo. Otro de los puntos importantes es la comunicación, ¿vale? Al final, yo siempre digo, muchas veces nos encontramos con muchas empresas que queréis implementar medidas en materia de sostenibilidad o que incluso que ya las tenéis implementadas y no hacéis esa labor de comunicación. Y eso, ya habéis invertido tiempo, dinero y recursos en elaborar o poner en marcha esas acciones y luego no las comunicáis y nadie sabe más que vosotros internamente que las estáis haciendo. Entonces, este plan es un altavoz importante para poder mostrar a vuestros stakeholders, incluso a nivel interno, que realmente estáis comprometidos en materia de desperdicio con todos los impactos que eso supone, ¿no? Como hemos visto, a nivel social, ambiental y económico y legal. Entonces, poder comunicarlo pues es altamente recomendable, por supuestísimo, ¿no? Entonces, lo ideal es, primero, determinar qué acciones de comunicación se van a realizar, pues qué datos se comunicarán, cómo se va a comunicar, ¿no? Puede ser descendente, es decir, desde los gerentes hasta bajando en el rango, ¿no? de departamentos o de manera ascendente o a nivel externa también, ¿no? Y luego, por supuesto, siempre recomendamos que podáis transformar las cantidades en indicadores económicos, sociales y ambientales, porque no es lo mismo decir que vuestra empresa a lo largo de un año, tras la elaboración del plan, habéis reducido, yo qué sé, 100 toneladas, es un dato al azar, 100 toneladas de desperdicio alimentario y que los habéis valorizado o que habéis conseguido destinar, yo qué sé, 1.000 kilos más de alimento a los bancos de alimentos respecto al año anterior, a que eso lo traspaséis en indicadores ambientales y sociales, ¿vale? Y también económicos para la empresa. Entonces, esto siempre lo recomendamos, porque también a vosotros, ya sea desde gerencia o desde cualquier otro departamento, os sirve traducir estas cifras, ¿no? Estas cantidades, bien, sí, 500 kilos, pero ¿y en qué se traduce esto? Pues en un ahorro de esto he conseguido donar al banco de alimentos y a nivel social, fíjate, pues he conseguido que X personas se alimenten y a nivel ambiental, pues todo lo que eso ha supuesto, ¿no? Y por último tenemos la verificación. A ver, nosotros aparte del seguimiento, que es un poco más continuado, siempre recomendamos que al menos una vez al año podáis realizar la auditoría interna, una auditoría interna para poder comprobar la correcta evolución del plan. ¿Por qué?
Porque el plan es un documento vivo. Como bien sabéis, el plan no hay que presentarlo ante ninguna autoridad competente, ¿vale? Es un documento vivo que vosotros vais a poder ir actualizando y de hecho ese es el objetivo, ¿vale? No que sea un documento cerrado donde ya los objetivos, las medidas, los hitos que he establecido y los responsables ya no se pueden tocar, ¿no? El objetivo es que sea algo efectivo, que a vosotros os sirva a nivel práctico en la realidad de vuestras organizaciones y que os otorgue un beneficio más allá del cumplimiento normativo, que también está muy bien, ¿no? Entonces, justamente ese carácter vivo del documento hace que a través de esas auditorías internas que puedes realizar cada año o cada 6 meses, ahí ya establecéis vosotros un poquito el periodo, pues podáis controlar si realmente se está cumpliendo, si no se está cumpliendo, aunque esto con el seguimiento ya vais a tenerlo más o menos avanzado, pero sobre todo si hay cuestiones que es necesario actualizar, ¿vale? Si, por ejemplo, pueden ser factores externos que impliquen o factores internos. Al final os hemos puesto ahí, las empresas os encontráis en entornos altamente cambiantes, ¿no? Entonces puede haber muchos factores que modifiquen, ¿no? vuestra actividad, factores internos o externos. Externos puede ser pues, esta directiva, la de 2025/1892, que incorpore ahora, al transponerla al ordenamiento jurídico interno, se establezcan objetivos más ambiciosos, muchos más ambiciosos de lo que vosotros habéis establecido, ¿no? Pues que, oye, podáis ir adaptando este plan, ¿no? Y podáis ir actualizándolo poco a poco para que realmente sea de utilidad y os pueda servir lo máximo posible. Al final, los planes nosotros recomendamos que tengan una duración aproximada de 3 años, más o menos. Esto es un poco a discreción de cada uno, pero es verdad que sí que se suele recomendar más o menos 3 años, que realmente es un corto medio plazo, ¿vale? No son planes a 10 años. Me acuerdo que hace unos años en materia de sostenibilidad se hacían planes a 10 años. Cada vez esta periodicidad se ha ido acortando, ¿no? Entonces, ahora con estos planes se recomiendan como máximo 3 años. Pero bueno, en esos 3 años también puede haber cambios, ¿no? Que puedan suponer tener que actualizar el plan. Por eso recomendamos estas auditorías para hacer esa verificación si realmente se está cumpliendo o no y cómo se puede adaptar a la realidad de ese momento, porque al final el plan se realiza en base a los datos que hayamos sacado de estos meses. Es decir, si os ponéis con el plan ahora, las mediciones las vamos a sacar en estos próximos 2, 3 meses. Pero claro, puede cambiar, ¿no? Estas cuestiones. Así que esta verificación también es importante. Bueno, y para finalizar un poco, queríamos también explicaros, como siempre, cómo podemos ayudaros desde ADESA, desde el Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Como siempre, os damos apoyo en la resolución de consultas puntuales, ¿vale? Cualquier duda que os surja a nivel de aplicación de la ley o a nivel de, oye, estoy elaborando el plan o estoy con este contrato, quiero que me lo reviséis si es válido o no, si se adapta a la normativa sin ningún problema, ¿vale? Cualquier consulta puntual que os surja podéis contar con nosotros. Os apoyamos, por supuesto, en el cumplimiento de todas las obligaciones que hemos mencionado. Por supuesto, os apoyamos también como he comentado antes, en la revisión o en la elaboración de los acuerdos de donación, ya sea que tengáis ya acuerdos en marcha y queréis revisarlos o no queráis empezar a donar o estáis donando sin estos acuerdos y queráis contar con ellos, os ayudamos, por supuestísimo, también en este servicio. Podemos daros formación también en materia de prevención y reducción de las pérdidas. Al final yo creo que, bueno, desde ADESA ya sabéis que es una asesoría de seguridad alimentaria y también tiene la parte de sostenibilidad, ¿no? Y cada vez vemos más cómo en normativas como esta u otras, la seguridad alimentaria tiene que estar vinculada directamente a esta cuestión. Entonces, lo que tratamos es de dar el servicio más integral posible para garantizaros esa sostenibilidad y ese cumplimiento normativo en materia de reducción de impacto ambiental a través de la reducción y prevención de las pérdidas del desperdicio, pero que a la vez se garantice la seguridad alimentaria de los productos que ponéis en el mercado, que no se haga lo loco, que no tratemos de reducir el desperdicio, pero sin tener la garantía de que nosotros cumplimos que vosotros cumplís con las obligaciones y los requerimientos en materia de seguridad alimentaria, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto al final lo plasmamos a través de las formaciones que damos, ¿no? Teniendo en cuenta estas dos dimensiones. Por supuesto, os apoyamos en la elaboración de los planes de prevención de las pérdidas y el desperdicio, ¿vale? Aquí os hemos puesto que en caso de que, como os he comentado un poco por los plazos, ¿no? Se tardan más o menos unos 5 meses en hacer todo el proceso completo de medición y elaboración de los planes. Por lo tanto, lo que no queremos es, bueno, queremos premiar a aquellos que decidáis contratarlo antes de final de año, ¿vale? Antes de diciembre, del 31 de diciembre, pues porque también para nosotros es ir mucho más a vuestro ritmo, poder realizar estos planes de manera mucho más segura y mucho más efectiva, ¿no? Y no tener que ir a última hora, como nos ha pasado en alguna ocasión, a última hora realizándolos para que podáis cumplir, pero bueno, pues al final queremos premiar a los que vayáis realmente con tiempo
porque para nosotros también a la hora de realizar un plan es mucho mejor tener este tiempo que ir a lo loco, ¿no? Tener que invertir muchas horas de golpe, porque es verdad que las cosas no salen igual. Entonces, que sepáis que, bueno, tenéis este descuento disponible en caso de que contratéis antes de final de año, para que nos dé tiempo a hacer planes realmente efectivos. Luego también os acompañamos en la aplicación e implementación del plan. Una vez que esté hecho, en caso de que necesitéis apoyo en la implementación del mismo, os podríamos dar apoyo, por supuestísimo. En el monitoreo y en el seguimiento del cumplimiento también, en esas auditorías internas que comentábamos ahora en la anterior diapositiva. Si queréis realizar comunicaciones también, os podemos dirigir sobre qué comunicar, cómo comunicar, detectar todos esos puntos clave para poder comunicar de manera efectiva y luego pues apoyo en la medición de las pérdidas. Bueno, este ha sido todo el contenido. Espero que haya sido interesante para vosotros y vosotras. Os dejamos por aquí nuestro correo electrónico, como siempre, nuestro número de teléfono y el link, ¿vale? De nuestra página web, para que en caso de cualquier duda nos podéis llamar o podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico, ¿vale? Voy a ver si en el chat hay alguna consulta. Uf, sí, hay varias. Bueno, las que no nos dé tiempo, 3 minutitos, las que no nos dé tiempo a resolver, por favor nos escribís al correo, ¿vale? Y os tratamos de dar respuesta, como os he dicho antes, ya sea a través del propio correo o concretamos una videollamada, una reunión y resolvemos todas tus dudas, ¿vale? Vale, respecto al recurso anticonstitucional que se presentó, todavía no se sabe nada al respecto, pero es verdad que no impacta en todas estas obligaciones que hemos comentado, ¿vale? Se centra, no entiendo la relación, en el tema del lobo. Entonces, bueno, es un recurso que se ha presentado y que, bueno, se ha metido el tema del lobo a colación a esta norma, pero realmente, aunque se lleve a trámites, bueno, se ha llevado a trámite, se ha aceptado a trámite, pero bueno, aunque se acepte, realmente en caso de que se modifique algo de la ley, no se va a modificar nada de lo que hemos comentado hoy, ¿vale? Nada, porque no se ha presentado por estas cuestiones en concreto, sino por otra cuestión aparte. Entonces, por mucho que ocurra, no se va a modificar ninguna de estas obligaciones, ni el tema del plan, ni los acuerdos, etcétera, ¿vale? Entonces, en ese sentido no va a haber variaciones. A ver, nos dice Leticia, en cuanto a la cuantificación, si no tienes datos anteriores, se puede proponer establecer medidas para medir durante el próximo año y sobre esos datos seguir trabajando. Sí, a ver, mediciones vais a tener que hacer siempre, o sea, desde ahora, porque para hacer ese seguimiento vais a poder tener que medir. Tenéis que pensar que si, por ejemplo, vosotros establecéis que para el año que viene un objetivo es la reducción de un 5% del desperdicio en X punto, vais a tener que seguir midiendo. Entonces, la medición siempre vais a tener que seguir trabajándola. O sea, siempre vais a tener que tener registros de medición de ahora en adelante, ¿vale? Para poder hacer ese seguimiento y realmente ver si hay un avance en el cumplimiento del plan. Si no, es imposible. Entonces, lo ideal es que en cuanto decidáis hacer el plan, se haga esa medición, por lo menos para tener esa foto inicial y saber de qué punto partimos, ¿vale? Para luego, con las próximas mediciones que vayáis haciendo a lo largo del tiempo, se puede hacer una comparación, porque si no, no tenemos con qué comparar, ¿vale? Si se trabaja en una plataforma digital, si se trabaja con una plataforma digital para el registro de donaciones, ¿es obligatorio que exista un albarán físico en cada entrega a la entidad por la propia ley de desperdicio por normativa de transporte o es suficiente que exista un albarán en la plataforma digital por no duplicar trabajo? Pues te lo tengo que mirar porque yo creo que la norma sí que especifica que tenga que haber ese albarán físico en cada entrega a la propia entidad a la que recibe esas donaciones, pero lo podemos mirar porque es un caso específico, ¿vale? Entonces, Idurre, si escríbenos un correíto con la duda y lo miramos, ¿vale? Para ver exactamente cómo lo pide la norma y ver si sería suficiente únicamente con el registro, porque como dices, así os adelantaríais, ahorraríais, perdón, bastante trabajo. Vale. Vale, buenos días. Tal como has dicho, estamos a 5 meses de la entrada en vigor. ¿Qué porcentaje de empresas de las que lleváis lo han implantado? De qué Dentro de estas, ¿qué porcentaje representa la gran cadena de distribución en cuanto a su implantación? Bueno, respecto a porcentaje no hemos sacado datos ni concretos, pero es verdad que muchas empresas ya están elaborándolo, ¿vale? Otras no, porque es verdad que, bueno, quedan 5 meses y muchas veces depende un poco de cómo gestiona la empresa, ¿no? Podemos dejarlo hasta el final, que se acerque un poco el plazo, que suele ser lo más común, porque es verdad que todavía no vemos las orejas al lobo y parece que hasta abril queda muchísimo tiempo. Pero es verdad que muchas otras ya han empezado. O sea, estamos trabajando con varias empresas, además de todos los tamaños, no solo con las grandes, sino de todos los tamaños, que, bueno, pues que quieren ya empezar a trabajar esto para
asegurarse justamente de que el 2 de abril ya tienen el plan y ya pueden empezar a implementarlo, ¿vale? Em, vale. Vale, veo que hay muchas preguntas concretas. Voy a intentar contestar a las generales y las concretas las respondemos por mail, si os parece. Em, vale, gracias, Blanca. ¿Se van a establecer medidas de inspección de esta ley? Sí. A ver, no sabemos todavía quién va a llevar el tema de la inspección. Es un poco lo que os comentaba antes, porque normalmente somos los últimos en enterarnos. Sabemos que es la comunidad autónoma la que tiene la competencia para realizar estas labores de control y vigilancia y de inspección, pero no sabemos exactamente si va a ser sanidad, si va a ser medio ambiente, entonces dependerá mucho de cada comunidad autónoma. ¿Vale? Porque al final cada una tiene su propia jerarquía, sus propios departamentos, pero seguramente sea o sanidad o medio ambiente, ¿vale? Pero es verdad que es una cuestión que todavía no controlamos, no la sabemos. Obviamente todavía no se están haciendo inspecciones, no sabemos si ya el 3 de abril se pondrán con las inspecciones, esperemos que no, pero, pero bueno, habrá que verlo, ¿vale? O sanidad o medio ambiente seguramente y de las propias comunidades autónomas. Vale, Cristina nos pregunta lo que se considera desperdicio. A ver. La ley establece una definición clara de desperdicio, ¿vale? Que es todos esos alimentos que iban a ser destinados a consumo humano y por el motivo que sea no han podido ser, no han podido llegar a tener ese destino. Entonces, nosotros a la hora de elaborar el plan, a la hora de cuantificar, os he comentado que tenemos que seleccionar el alcance de la cuantificación, es decir, primero tenemos que determinar en cada una de las organizaciones, que esto lo hacemos cuando empezamos a elaborar el plan, vale, en tu empresa, ¿qué es desperdicio? ¿Qué se considera desperdicio y qué no? ¿Vale? Y una vez que hemos determinado esto, ya podemos establecer ese alcance de la medición. ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera, ¿no? Esa frecuencia, etcétera. Entonces, esto es una pregunta muy interesante porque justamente esto es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer cuando empezamos a trabajar el plan, que cada una de vuestras organizaciones determine dentro de su empresa qué es desperdicio y cuál es el alcance que quiere darle a ese concepto de desperdicio, ¿vale? No sé si Cristina te contestaba a la consulta. De todas formas, si en este sentido quieres hacerme una consulta específica de vuestra organización, lo mismo, nos mandas un correíto, ¿vale? Em, vale, pues bueno, con esta pregunta además yo creo que he dado respuesta también a Cristina. Pues no hay muchas más preguntas, así que lo dicho, si se os ha quedado alguna duda en el tintero, vais a poder ver este webinar las veces que queráis porque os vamos a mandar la grabación y estará colgada en YouTube. De todas formas, cualquier duda, poneros en contacto con nosotros sin ningún problema. Como os comentaba, hacemos una reunión y resolvemos todas las dudas que tengáis. Si necesitáis apoyo en la elaboración del plan, encantadísimos de poder apoyaros y poder ayudaros con el mismo. Y lo dicho, seguimos a vuestra disposición para cualquier cuestión y cualquier duda estamos disponibles. Gracias a vosotros. Gracias.